A continuación, Niñez, Salud y Sociedad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad. Una vez más tenemos el gusto de tener al doctor José María Terán en este programa de Niñez, Salud y Sociedad. La vez anterior abordamos algunos temas algo generales si se quiere, pero de extraordinaria importancia, pues pudimos establecer que el manejo de los medicamentos en la infancia no es una cosa tan sencilla como se cree, y nos relató el problema de la talidomida y la tragedia que significó para los países desarrollados en donde se utilizó este medicamento la presencia de malformaciones en los recién nacidos. También nos contó la tragedia de la yodo-hidroxiquinolina, que también causó muchos problemas. Eso significó que el mundo se alertara sobre la necesidad de tener legislaciones para que los medicamentos no irrumpieran en el mercado de manera inopinada, inesperada, sino luego de haber sido sometidos a una serie de pruebas para que la seguridad de su manejo sea la norma, sea la regla y no la sorpresa. Ustedes ya conocen ahora lo que viene pasando con el tema de las vacunas y ya saben que hay todo un proceso que ha tenido que acelerarse en la medida en que ha sido necesario contar con esta vacunación para tratar de paliar la pandemia. Pero el desarrollo de un medicamento, de una vacuna, demora mucho, lleva muchos años, y el doctor Terán ha trabajado en esos temas de manera muy persistente. También nos comentó que el niño no es un adulto pequeño y que muchas veces quienes recomiendan medicinas que no sean médicos, que no sean especializados, simplemente parten las dosis creyendo que como no es un adulto, es un pequeño, se le pueden hacer una serie de recomendaciones y de manejos. En esta ocasión quiero abordar con el doctor Terán el grave problema de la automedicación y la necesidad que se tiene de conocer bien las medicinas antes de recomendarlas y evitar un manejo inescrupuloso, innecesario de ciertos medicamentos. Y de eso quisiera conversar con usted, Pepe. ¿Qué me cuenta de su experiencia en estos asuntos de la participación de los farmacéuticos, por ejemplo, recetando medicamentos y dando dosis? Bueno, gracias nuevamente, Gabriel, gracias al canal por darnos el espacio de comunicarnos con la gente. Quisiera retomar un cabito suelto que quedó relacionado a los antitérmicos, exactamente en relación al paracetamol, esa confusión que puede darse cuando el jarabe y las gotas no se administran adecuadamente. Si tenemos, por ejemplo, un niño de 10 kilos, al que le vamos a administrar 10 miligramos por kilo de peso y por día, podría ser de 10 a 15, ahí está la variable también. Supongamos que le damos 15, serían 150 miligramos. Eso equivale a una cucharadita o más bien 5 mililitros de jarabe, pero de jarabe. Pero si en lugar de darle 5 mililitros de jarabe le damos 5 mililitros de gotas, le estaríamos dando 500 miligramos. Eso
si le repetimos cada 6 horas, estaríamos dándole 2 gramos a ese niño de 10 kilos, lo cual sería excesivo y tóxico, porque estaríamos dándole una dosis realmente muy alta, 200 miligramos por kilo, cuando la máxima tolerable es de 60 miligramos por kilo de peso y por día. O si le damos 1 mililitro, pero tomamos jarabe que tiene apenas de 30 a 32 miligramos por mililitro, y le damos 1 mililitro o 1,5 mililitros que puede haber indicado el médico, estaríamos dándole una dosis subterapéutica, lo cual sería inútil, no produciría ningún efecto farmacológico. Espero que haya quedado más claro esto, pero sigamos. La aspirina. Aspirina, uno de los medicamentos más antiguos que sale de la corteza del sauce blanco. Es decir, que es inicialmente vegetal, luego ya sintético, es obtenido a través de síntesis de elementos que se extraen del petróleo. La aspirina en niños puede producir desastres que lleven a la muerte. En 1963, el doctor Reye describió un síndrome que se llama el síndrome de Reye o de Rey. Este síndrome se produce cuando a un niño con una enfermedad viral, como por ejemplo la influenza o varicela, o que haya pasado recientemente estas enfermedades, o que esté incubando esas enfermedades, se le administra aspirina, aunque sea en dosis adecuadas. ¿Y esto desde cuándo? Desde que es pequeño, no se da usualmente a los recién nacidos, pero un niño pequeño de 6 meses o 1 año hasta los 18 años puede desarrollar este síndrome que produce así en síntesis edema o hinchazón del cerebro, edema o hinchazón del hígado y que lleva a un coma, convulsiones, muerte. Y de esto ha habido casos, y ha habido casos documentados inclusive en el Hospital Baco Ortiz. Alguna vez recuerdo, hicimos con el doctor Nelson David Castillo la necropsia de un niño en el que sospechábamos de eso y pudimos confirmar tranquilamente o lamentablemente que se trataba de un síndrome de Reye que tenía como antecedentes la administración de aspirina. La automedicación nunca la hace el niño. Siempre van a ser sus padres los responsables de automedicar. Y ahí vienen una cantidad de posibilidades. Creo que también van guiados por las conductas de algunos prescriptores o lo que usted mencionaba de los expendedores de farmacia, que realmente lo único que hacen es ir del síntoma a la receta. Y eso es gravísimo, porque una enfermedad usualmente no tiene un solo síntoma, sino tiene varios síntomas. Y si le damos para la fiebre, para el dolor, para la tos, para cualquier otra molestia que pueda tener, estamos llenando innecesariamente de medicamentos. Y si pensamos que estamos dándole tiene esa sintomatología por una infección, le podemos inclusive añadir un antibiótico. Y eso sería gravísimo porque tenemos una mega receta que no va a ir a solucionar el problema, puede agravarlo. La fiebre sería uno de los problemas que se maneja muy mal, tanto por parte de la familia, cuanto por parte de la farmacia y quién sabe más allá. ¿Por qué? Porque a la fiebre se la ha pintado como un cuco. Y realmente habría que referirse a los libros, estudiar nuevamente y reconocer que la fiebre es uno de los mecanismos más importantes de defensa del organismo. Mecanismo importante que genera la producción de una serie de elementos, citoquinas, interferón, movilización de leucocitos, de activación de su poder de fagocitosis a través de presencia de elementos enzimáticos, que hacen que se bloquee el proceso
de infección producida por virus o bacterias y que en alguna forma el organismo trate de responder con sus propias defensas. Tanto que las personas que tienen inmunosupresión por cualquier causa, ya sea por enfermedades o por medicamentos, pueden tener graves infecciones y no hacen fiebre. O los recién nacidos, es obvio, ¿no es cierto? En su inmadurez inmunológica no hacen fiebre y pueden tener sepsis y más bien se enfrían. Entonces la fiebre es un mecanismo de defensa que hay que saberlo respetar y manejar adecuadamente. El cuco, el gran cuco, son las posibles convulsiones simples por fiebre. Las convulsiones por fiebre se dan en 3 o 4 de 100 niños, no todo niño. Y el niño que tiene predisposición para tener convulsiones simples por fiebre, las tendrá aun cuando se les llene de medicamentos antitérmicos. Lo único que podría evitar que un niño convulsione es ponerle un anticonvulsivante, lo cual no se hace. Las convulsiones simples por fiebre, así rápidamente, son de corta duración, tónico-clónicas generalizadas, no producen daño cerebral y usualmente se producen una sola vez en un episodio febril en niños susceptibles de 6 meses a 6 años de edad. Y conforme van creciendo, disminuye la posibilidad de que se presente. Siempre es necesario conversar esto con los familiares para tratar de que entiendan y sepan que la fiebre es más bien un aliado. Hay quienes, como práctica usual, cuando tienen una enfermedad infecciosa viral, por ejemplo, no toman para nada ningún medicamento y la respuesta que se obtiene es más bien de una curación rápida, por un lado. Por otro lado, muchas veces con el temor a la fiebre, tratando de solucionar el problema, se recurre a los antiinflamatorios no esteroidales. De estos, el ibuprofeno ha sido el que más se ha utilizado y el que más se utiliza en la actualidad. Claro que antes se utilizó diclofenaco con los nombres de Voltaren, Cataflán, que se administraba a los niños. Ventajosamente se ha visto que eso más bien es perjudicial y no se administra ya en la actualidad. Pero los antiinflamatorios no esteroidales son más irritantes para el estómago, pero ahí no está el principal problema. El principal problema es que son antiinflamatorios y la inflamación es otro mecanismo muy importante para controlar las infecciones. Están escritos casos de pacientes con infecciones producidas por estreptococo beta hemolítico del grupo A en la piel, por ejemplo, que al tomar antiinflamatorios no esteroidales, la infección no se controló porque se eliminó el mecanismo de inflamación, se diseminó, se profundizó y produjo fasciitis necrotizante, que sería ya la necrosis de zonas profundas a nivel muscular y ya muy cerca de los huesos. En otros casos he visto niños, adolescentes que han recibido por amigdalitis estreptocócica asimismo ibuprofeno para controlar la sintomatología y que la infección, por condiciones particulares también del paciente, fue más bien diseminándose y produciendo un edema adicional que podría haber sido minimizado si no se utilizaba ibuprofeno y se manejaba solamente con paracetamol. Es decir, que por ahí hay una serie de detalles que hay que saber individualizar la terapéutica para que sean los niños, los padres y el médico los que en un diálogo, principalmente con los padres, explique y pueda realmente hacer una prescripción lo más racional del menor número de medicamentos posibles. Menos medicamentos siempre será mejor. Mientras se suman más medicamentos, las posibilidades de interacciones entre ellos va a aumentar. Y muchas veces esa interacción es totalmente improcedente. Por ejemplo, los antitusígenos a veces se mezclan con expectorantes. Esa es una irracionalidad, porque mientras el uno frena el reflejo de la tos, el otro trata de estimular la salida de la flema, fluidificándola y haciendo que elimine. Entonces necesitamos realmente decidir qué queremos. Cada vez ventajosamente creo que se utilizan menos los antitusígenos,
que en los niños y en determinadas condiciones en adultos también pueden más bien producir retención de flema y generar focos infecciosos a nivel pulmonar, es decir, neumonías. Y de hecho hemos visto niños que han tenido tos, que les han dado antitusígenos, que se han quedado las secreciones, que han hecho neumonía y que se han muerto. Esto era desgraciadamente frecuente, especialmente en el Hospital Baco Ortiz, donde vienen los niños automedicados, recetados desde las farmacias, donde no se debería permitir que se prescriba, donde solamente se debería despachar los medicamentos. Es diferente, los profesionales de la salud, el médico, la enfermera inclusive debe tener la capacidad de orientar y administrar determinados medicamentos dentro de lo que se conoce como medicación racional a ese nivel. Pero esa medicación abierta, así de libre mercado, no se ve pues en los países organizados. Eso se ve típicamente en los países del tercer mundo. ¿Me recuerda algunas ideas y algunos conocimientos adquiridos en el pasado? Por ejemplo, un estudio en Centroamérica, en uno de esos países que tiene situaciones socioeconómicas muy parecidas a las nuestras, se buscó conocer quiénes expendían los medicamentos en las farmacias. Y resultó algo espeluznante. Muchos de ellos no habían terminado la escuela. De modo que la salud de nuestros niños y la salud de algunos adultos quedaba en manos de lo que usted puede imaginarse que puede hacer alguien que no puede leer ni escribir. El otro asunto digno de resaltarse es el hecho de la polifarmacia. Hoy hemos visto, incluso a modo de anécdota, en las redes sociales cómo se exhiben recetas para el tratamiento del COVID y que tienen una hilera interminable de medicamentos que en lugar de ser favorables van a ser más bien perjudiciales. Y lo último que ha mencionado el doctor Terán sobre el tema de medicamentos que tienen principios que actúan de un modo y otros que actúan de otro modo y que terminan siendo contrapuestos sus efectos, y que es indispensable que tanto el médico cuanto la familia esté enterada de estos problemas. Cuénteme, ¿cómo ha visto la evolución del manejo de la diarrea en los niños, que también es frecuente y que ha merecido una serie de medicamentos no muy bien indicados? Claro. Yo creo que ahí las campañas internacionales, especialmente desarrolladas por Acción Internacional para la Salud, de cual somos parte, han sido bien importantes. Aparte de eso, los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, los ministerios de salud han buscado eliminar la terapéutica irracional que se daba en relación a los procesos diarreicos. El uso de antibióticos, por ejemplo, era una constante en el manejo de las infecciones diarreicas que en su mayoría obedecen a agentes virales que no requieren antibiótico-terapia. Se descuidaba la rehidratación del paciente. Se añadía medicamentos antidiarreicos que van de lo más insignificante, que podrían ser caolín, pectate, hasta lo más agresivo como podía ser el difenoxilato, y medicamentos destinados a disminuir la motilidad intestinal y que producían complicaciones sépticas muy graves. En la actualidad creo que hay bastante más conciencia, pero también hay limitaciones, porque en las farmacias a los vendedores de medicamentos siempre les dan porcentaje por las ventas, y entonces prefieren, en lugar de vender un sobrecito que costará no más de 50 centavos y que sirve para 1 litro o 1 litro y algo más, 1 litro 250
centímetros cúbicos adicionales de suero oral, prefieren vender un frasco de 250 que cuesta ya no los 50 centavos, sino seguramente 4 o 5 dólares. Desde esa perspectiva, entonces, el manejo de la hidratación y el manejo de la diarrea sí requiere un refuerzo de las autoridades de salud que sigan promocionando la rehidratación como el elemento clave para solucionar la deshidratación, que es la que mata, porque la diarrea usualmente es autolimitada y son muy contados los casos en los que es necesario recurrir a otro tipo de medicamentos. Y en este punto quisiera referirme a la automedicación de antibióticos. Eso es grave. Es decir, uno de los logros más significativos de la humanidad fue a partir del descubrimiento de Fleming de el hongo de la penicilina y luego ya la síntesis de la penicilina, que recién se pone a disponibilidad después de 1945 y en el 48 seguramente ya llegó para acá y empieza a ser utilizada para muchísimos tratamientos. Pero ¿qué es lo que se ve? Después de unos pocos años de su utilización empieza la resistencia bacteriana y entonces Staphylococcus aureus, que inicialmente producían osteomielitis, por ejemplo, y que respondía muy bien esa osteomielitis a la penicilina, dejó de ser sensible y tenía que utilizarse, o se utiliza en la actualidad, otro tipo de antimicrobianos. Y así, siguieron apareciendo nuevos antibióticos, las penicilinas semisintéticas como la ampicilina, luego la amoxicilina, luego una cantidad. Bueno, ahora tenemos un gran arsenal terapéutico. Pero ¿cuál es el reto más grande de la humanidad? Tratar de que esos antibióticos sigan siendo útiles para el control y tratamiento de las infecciones. En el arsenal terapéutico, los antibióticos son los medicamentos de máxima eficacia terapéutica, porque curan, siempre y cuando exista un correlato en las defensas del paciente. No solamente alivian las situaciones, sino que pueden realmente ser curativos. Sin embargo, en la medida en que se utiliza un antibiótico, aparecen las resistencias bacterianas que lo inutilizan, y cuando se utiliza mal, con mayor razón. Y entonces no es raro que cuando uno va a una farmacia, escucha que una persona se queja de que tiene fiebre, que tiene dolor de garganta, y que le indican: tómese estas 3 capsulitas de ampicilina o de amoxicilina y tómese unita de mañana y otrita de noche, y durante un día, 2 días, un tratamiento que no soluciona el problema, un tratamiento que agrava la situación general porque genera resistencias. Y claro, hay que saber también, el estreptococo, que es el que produce las amigdalitis de los escolares y adolescentes, esas amigdalitis con fiebre alta, con dolor de garganta, con ganglios grandes, con amígdalas grandes y con puntos blancos de pus en el paladar y en las amígdalas, es necesario que sea tratada durante 10 días con antibiótico terapia. 9 días, 8 días, 3 días de ninguna manera va a erradicar el germen. Que se sana aparentemente el paciente, sí se sana, porque la historia natural nos dice que en 3 o 4 días de fiebre sin medicamentos eso se soluciona y no pasa nada. Sin embargo, es importantísimo hacer tratamientos completos para evitar las complicaciones, en este caso la fiebre reumática, por ejemplo. Esto que dice el doctor Terán en modo alguno es exagerado. Yo suscribo como mías cada una de sus palabras, porque los antibióticos son medicamentos de primera línea, muy útiles para tratar infecciones y, como ha dicho el doctor Terán, salvan las vidas. Lastimosamente, las resistencias de los microbios a los medicamentos van a una velocidad que supera la síntesis o el descubrimiento de nuevos antibióticos.
Y con el tiempo vamos encontrando que las infecciones van siendo más difíciles de controlar. Y yo no quisiera tener una infección en el futuro que no pueda ser controlado por una buena medicación antibiótica. Le agradezco al doctor Terán por la claridad con la que ha expuesto el problema y ha anunciado los distintos inconvenientes que pueden presentarse por un mal manejo de la medicación, de los antitérmicos y de los antibióticos especialmente. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Niñez, Salud y Sociedad, un programa que trata sobre los cuidados iniciales, el crecimiento y el desarrollo de los niños. El buen vivir de la infancia es el futuro de la patria. Con la conducción del doctor Gabriel Ordóñez. Niñez, Salud y Sociedad.